Buen tiempo familia, buen tiempo ya sea ahora en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero lo que sí sé es que el Señor tiene el control de todo. Su soberanía es grande y poderosa. Nada se le escapa a papá, nada. Hoy continuamos con la miniserie devocional. En esta miniserie devocional estamos en la semana número 30. Hoy estamos en el sexto día, sexto día de la semana. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy nos toca el tema de hoy, o el título de hoy es Confiando en su palabra hasta el final. Confiando en su palabra hasta el final. No sé cuál sea el final del año, al final del mes, el final de que el Señor venga y nos lleve, o el final de nuestra partida aquí de la tierra hacia el reino. ¿Cuál es el final? Solo Dios sabe, pero confiando en su palabra hasta el final. Bueno, lo vamos a mirar en el Salmo capítulo 22, lo vamos a mirar en la tarde. Vamos a mirar el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37, y después lee todo el capítulo 10 para poder comprender el contexto de lo que fue el capítulo 9 y el capítulo 10. Y en la noche nos encontramos con la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, pero vamos a leer del 1 al 8. La lees todo, pero vas a meditar del 1 al 8. Entonces, entramos al Salmo capítulo 22. Este Salmo es maravilloso, pero voy a resaltar los versículos 3, 4 y 5. Dice así: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Escucha bien, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Maravilloso. Este salmo es maravilloso porque es un salmo compuesto por David en momentos críticos. El autor que sostiene la autenticidad en clara de este salmo cree que fue compuesto cuando el profeta rey David andaba perseguido por Saúl, rodeado de enemigos, o en ocasiones de la rebelión de su hijo Absalón, el momento más amargo de la vida de David. Pero es un salmo que corresponde al sufrimiento de David, pero también es una palabra profética dada al Mesías prometido. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan citan el texto del Salmo como cumplimiento a la pasión de Jesús. De hecho, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, se refiere al Salmo de una manera tremenda en los primeros versículos. Cuando ustedes miran los primeros versículos se encuentra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, qué cosa tremenda. Ahora, esto es de entenderlo. Tendríamos muchos días para poder desmenuzar todo el Salmo 22, pero el objetivo hoy es poder comprender de que tanto los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de los primeros 4 siglos tenían claro que este salmo se refería, en muchos de los versículos se refería al sufrimiento del Mesías. Ahora, ¿qué nos toca hoy aprender en esta mañana? ¿Qué podemos resaltar en esta mañana? Los versículos que hemos leído, 3, 4 y 5. Una de las cosas es que Él habita en medio de la alabanza. Levanta las manos, adora al Señor en medio de la dificultad. No reniegue, levanta las manos y adora en alabanza al Señor. Y comienza a confesar: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nunca seremos avergonzados porque el Señor está de nuestro lado. Que en esta mañana puedas confesar esta palabra y llevártela a tu corazón. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Nos vemos ahorita en la tarde con la ayuda del Señor.
Bendiciones, bendiciones. Nos vemos ahorita. Ok, hemos llegado en la tarde y la tarde nos lleva unido con este salmo. Es mucho para hablar del Salmo 22. Maravilloso, un salmo mesiánico, un salmo que demuestra el sufrimiento del Mesías, pero también nos identificamos con ese salmo. Maravilloso, los que lo pudieron leer, los que pudieron escucharlo en audio Biblia, que yo siempre dejo el enlace para que usted pueda escucharlo también. Ahora nos encontramos en el capítulo 9, ya la recta final del capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10 para poder lograr entender lo que es el título de hoy, confiando en su palabra hasta el final. Ayer hablamos aprobado o reprobado en la fe. Y nos dimos cuenta de que muchos de los reyes no fueron aprobados en la fe, fueron reprobados en la fe. Y ahora culminamos con este suceso que hace énfasis el escriba de los reyes, hace énfasis de una manera tremenda en el versículo 36 del capítulo 9 y el versículo 17 del capítulo 10. Voy a leer esos dos para poder lograr aterrizar este devocional. No es un estudio, es un devocional. Dice el versículo 36 del capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Wow. Versículo 17 del capítulo 10. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Es duro esto, porque aquí nos estamos encontrando con lo que habíamos hablado ayer, aprobado o reprobado por la fe. Toda la dinastía, toda la descendencia de Acab y la descendencia de Jezabel, su esposa, fueron completamente borrados por completo. Y Jehú lo hizo. ¿Que se extralimitó? Sí. Hubo cosas que él hizo demasiado, hubo más sangre, derramamiento mucho de sangre, pero se cumplió la promesa y la palabra del Señor. Una de las cosas que tenemos que tener claro aquí, que en estos últimos tiempos no hay temor por la palabra del Señor. No hay temor por la palabra del Señor, y yo quiero que tú puedas analizar cuando Pablo habla a la iglesia de Gálatas en el capítulo 6, versículos 7 y 8, yo le leo a ustedes y ustedes pueden comprender ahora esto. Dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. ¿Qué podemos analizar? De Dios nadie se burla. Estos reyes se burlaron de Dios, y la esposa de este rey malvado, una mujer malvada que era Jezabel, quiso persuadir a Jehú. Se pintó ahí en el contexto, usted lo puede leer en el capítulo 9, versículo 37, del 37, cuando ella se pinta para tratar de persuadirlo, engañarlo. Porque ese era el espíritu seductor de Jezabel, manipulador. No puedes dejarte engañar por la manipulación del entorno, de este mundo viciado, corrupto. Tienes que estar firme en la fe, firme en la palabra de Dios, firme en la confianza del Señor. Pero una de las cosas es: de Dios nadie se burla. Algunas personas creen que hacen y deshacen. El juicio de Dios llega. Y eso fue lo que sucedió. El juicio de Dios llegó sobre esta generación malvada de Acab.
todos fueron destruidos. Pero lo terrible de esto también, o lamentable, es que el mismo rey Jehú no terminó la carrera. Por eso es que nosotros debemos determinar la carrera. No es cómo comience, sino cómo termina. Firme en la palabra del Señor hasta el final. Y una de las cosas que quiero resaltar aquí es que dice en el versículo 17, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Él seguía la palabra, cumplía la palabra, pero su corazón no estaba completamente con el Señor, porque en el versículo 31 dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. A veces pensamos de que, porque voy el domingo, porque voy el miércoles, ya cumplí. No, es de todo corazón, de toda mente, con toda mi fuerza yo debo de adorar al Señor. Y aquí dice claramente que con todo su corazón no anduvo en la ley de Jehová, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Una de las cosas que debemos de resaltar aquí es que ese pecado lo podemos analizar en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 32, para que tú lo leas. Y es el pecado que él hizo, becerro de oro, y el que puso en los montes de Betel y de Dan, y todo el pueblo se fue. ¿Cuál es el becerro que está haciendo caer en estos últimos tiempos a muchos en la iglesia? La ansia de poder, la ansia de tener cosas como el mundo. Y están dándole palmada al mundo, diciendo, tranquilo, Dios te ama. No, Dios te ama, pero Dios también es juez, justo, correcto. Y tenemos que predicar la palabra bien. Y eso lo vamos a ver ahorita en la noche. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Y si hay áreas de tu vida que debes de corregirla, es tiempo de decirle, Señor, corrige esas áreas de mi vida para estar de todo corazón conforme a tu palabra. Nos vemos ahorita con la ayuda del Señor. Ok, hemos llegado en la noche. Estuvo dura la palabra en la tarde, durísima, pero bueno, estamos siendo edificados. Ahora nos encontramos con la palabra del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Ya el apóstol Pablo ya sabe que ya le faltan muy pocas horas para ser decapitado. Muy pocas horas, ya él está en los últimos, y Lucas está escribiendo lo último, está escribiéndolo porque sabe que en cualquier momento puede entrar el carcelero y llevárselo para cortarle la cabeza, el verdugo. Por eso que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, míralo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, la palabra misma del Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Lo estamos viendo. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto hay que hablar mucho, pero bueno, quiero aterrizar lo que quiero. Y es que nosotros como hijos de Dios, tú como hija de Dios o hijo de Dios, tienes que predicar la palabra del Señor. Dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se escuchan muchas palabras de ánimo, sí, pero también hay que redarguir. No, eso no le gusta al Señor. También hay que reprender, hermano, estás mal, debes de cambiar tu comportamiento. Pero si siempre que tú vas a una congregación, lo único que te dice es que Dios te va a bendecir, que te va a dar casa,
carro, beca, que te va a dar los deseos de tu corazón, pero no te dice de que debes de guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. No te dice de que tienes que llevar todas tus peticiones y esperar la voluntad de Dios, sino que todo es la voluntad mía. Dios te va a premiar tu voluntad, pero que del sacrificio que tienes que hacer, debes de pagar un precio y no se está pagando un precio. Predicadores que no están enseñando esto. Y esto es lo que el Señor está demandando de los predicadores de hoy. Que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Hoy hay una exhortación a buscar más del Señor, en ayuno, en oración, en vigilia, en la lectura de la palabra. Hemos pasado la reforma y mire, y llevamos 2 días después de la reforma, 3 días después de la reforma, y debemos de escudriñar las escrituras, porque eso es el mandato del Señor. Entonces, en esta noche, mis amados, debes de cumplir el ministerio. Todos tenemos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Debemos de hablar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Debemos de decirte que Jesús viene, que debemos de decirte que debemos de prepararnos porque no sabemos a qué hora viene el Señor. Por eso que el título es Confiando en su palabra hasta el final. Y si el final fuera hoy, ¿estás preparado para encontrarte con nuestro Señor? ¿Estás listo para irte? 2 preguntas para que medites. Número 1, ¿has llegado al convencimiento de tu vida espiritual que si murieras hoy, irías al cielo? 2, supongamos que partes aquí y vas al cielo. Y el Señor, buen Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo te dice, ¿por qué yo debo de dejarte entrar al reino de papá? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le contestarías? No es por obra, por si acaso. Entonces, mis amados, hemos llegado a la recta final. Maravilloso, maravilloso. Comparte esta edificación maravillosa. Dios tiene el control de todas las cosas, pero debemos de prepararnos, predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Recuerda, confiando en su palabra hasta el final. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Recuerda, somos sembradores de fe y vida, sembramos la fe y la vida de Jesús. No olvides modelar la fe y la vida de Jesús. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.